todos. Encantada de estar aquí con estos dos ponentes que nos acompañan hoy para hablar de la logística en la nueva normalidad, de invisible a imprescindible, dentro del ciclo Los días después del día después. Realmente el ciclo como tal ya nos avanza hacia dónde queremos llevar todos estos diálogos y compartir estos momentos con ponentes como Joan y como Aníbal. Hoy estamos hablando de la logística, es una logística que ha dado muestras de lo que ha sido la necesidad que ha generado toda la crisis sanitaria del coronavirus, pero dentro de la propuesta que os queremos hacer empezamos con una reflexión que sería que la logística no ha alcanzado aún el papel social que en verdad le corresponde y sin embargo la economía no sería capaz de desarrollarse sin ella. Volveremos luego a esta reflexión. Entonces vamos a hablar de cómo será la logística del futuro, de los retos, cómo serán los años que vienen por delante y los agentes, pero bueno, vamos a abrir un diálogo y lo primero que tengo que hacer es presentar a nuestros invitados de hoy. Tenemos aquí en la escuela en IESIDE a Joan Martínez, que es el Executive Officer de Kaleido, Ideas y Logistics. Él nos contará también la evolución de la empresa desde su evolución de lo que era vasco-gallega de consignaciones a lo que soy hoy Kaleido, y que es licenciado en Dirección y Administración de Empresas en esta escuela. Yo he tenido la oportunidad de conocer a Joan cuando empezaba su vida de estudiante universitario, y Aníbal Blanco, que es el Director General de Transportes Aníbal Blanco Logistics y AMG Metalmecánica, que es un exalumno de IESIDE porque ha cursado el programa de alta dirección, el PAD, el cual ha sido también una experiencia buenísima para nosotros como institución por lo que supone. Bueno, algunos me conocéis ya, yo soy Carlota Sánchez Montaña Puga, soy coordinadora adjunta de Educación Superior en la Fundación y soy profesora de IESIDE. Yo creo que soy de las más antiguas que queda en esta casa, no voy a decir desde hace cuántos años porque me coloca, pero bueno, también tengo el honor y hoy en este primer acto público de ser la nueva presidenta de la Junta de Antiguos Alumnos de Alumni IESIDE. Lo cual para mí, como os digo, es un honor porque después de tantos años de trayectoria en esta casa, poder representar a todo el grupo, el networking, el talento que se ha implantado gracias al trabajo que se han hecho a lo largo de estos años en las empresas gallegas, para mí, desde luego, es un auténtico honor personal. Bueno, pues una vez presentados, podemos empezar a hablar de lo que queráis. Esto tiene un guión que es puramente orientativo, un poco en el entorno volátil en el que estamos, impredecible, la gestión de la incertidumbre, la innovación, la digitalización. En el caso de la logística, que como decimos es un sector esencial dentro de la pandemia, ¿cómo lo habéis vivido? ¿Cómo ha sido vuestra experiencia? De repente sopetón, la necesidad de dar una cobertura tan grande, ¿y qué huella va a dejar esto en el sector? ¿Qué opináis? Bueno, yo creo que particularmente lo que tenemos es, otra vez más, el dicho de que no viene a revolucionar la logística, viene a acentuar tendencias que ya venían dadas antes del coronavirus, ¿no? En este sentido, la logística, efectivamente, en países como Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, tiene un reconocimiento social, un reconocimiento empresarial. Desgraciadamente, en España aún no, pero ojalá pronto ese reconocimiento sí llegue a todos los estamentos, ¿no? ¿Cómo empezamos con el coronavirus? Pues hace un año, efectivamente, en Kaleido lo hemos sufrido en China. Ah, en China, claro. Para posteriormente sufrirlo en Italia. Después los camiones españoles sufrían en Europa, porque no les dejaban entrar, no les dejaban descargar, no les dejaban operar. Inmediatamente después ya era toda Europa la que sufría, lo que sufrió Italia, posteriormente España. Tras ese primer impacto, bueno, la locura de todos los sectores la vivimos nosotros también. Mucha tensión, mucha resiliencia, mucha respuesta y afortunadamente podemos decir que el sector logístico español, particularmente el gallego, ha podido afrontar con nota una situación extremadamente sensible, extremadamente difícil. Ah, sí, la verdad es que ha tenido que ser muy duro en todos los aspectos y desde el punto de vista del transporte por carretera, como estabais vosotros, Aníbal, bueno, vuestra experiencia desde la empresa vuestra, ¿cómo la habéis vivido? Sí, bueno, pues como bien apuntaba Joan, realmente
lo que ha hecho el sector de la logística, da igual en el ámbito que sea marítimo, aéreo, como transporte por carretera o la logística, es una vez más un alarde de flexibilidad, ¿no? Realmente, bueno, esto nos cogió a todos por sorpresa y al final tienes que adaptarte y flexibilizarte lo más rápido posible, ¿no? La logística dentro del sistema industrial y comercial a nivel mundial es como el sistema circulatorio. O sea, si la sangre no corre por las arterias, tenemos un problema. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? O sea, si la logística se bloquea en alguna de sus áreas, pues tenemos un problema. Con lo cual, los operadores logísticos a nivel mundial no han tenido más remedio, da igual en el ámbito nacional que regional, que adaptarse, flexibilizarse y reinventarse de nuevo, ¿no? Que ha sido una reinvención para todos, pero me ha gustado mucho este ejemplo que acabas de poner de la sangre que circula. Efectivamente, yo siempre, sabéis que soy profesora de finanzas, siempre digo que las empresas son dinero moviéndose y que en realidad el dinero es como la sangre dentro del ser humano, es decir, que de alguna manera es un proceso parecido. Si algo se para en una empresa, las consecuencias son enormes, ¿no? Entonces, bueno, un poco, dice en un informe lanzado por la Organización Empresarial de Logística y Transporte que la pandemia ha puesto a prueba la resiliencia. Tú hablabas de la resiliencia, tú hablabas de la adaptabilidad, es decir, creo que son palabras que se han utilizado muchísimo, pero que realmente la capacidad de adaptación y la resiliencia, la capacidad de superar todas estas adversidades han sido claves en las cadenas de suministro y aceleraron retos que, como decías, ya existían. Vale, entonces, ¿cuáles son los desafíos? Las herramientas clave para este momento. O sea, ¿cómo es el reto de afrontar un futuro que de alguna manera tampoco tenemos muy despejado? No sabemos con luces largas hacia qué espacio temporal vamos y cómo puedes estar afectando a todo el resto de la cadena el hecho de que algunos sectores estén sufriendo mucho y haya un proceso de paralización en la economía, de ralentización, y cómo eso también os afecta a vosotros. Sí, bueno, es muy difícil dar una respuesta global. Primero porque el sector logístico es gigante, muy diferente entre sí. Hay subsectores dentro del sector, podemos decir, y hay compañeros transportistas, operadores logísticos que lo están pasando muy mal por el tipo de nicho de negocio que tiene. De igual manera que los hay que están trabajando y creciendo mucho, claro, y haciéndolo muy bien. Claro, que no afecta a todo el mundo por igual, depende de dónde estés realmente operando. O sea, sí, no solo geográficamente que también, sino a nivel de nicho de negocio, ¿no? Dicho todo esto, por supuesto veníamos de un ciclo en donde quizá la infraestructura, el tener camiones, el tener centros logísticos, ya empezaba a ser cada vez menos determinante. ¿Por qué? Por la digitalización de muchos negocios, también de la logística, y de esas nuevas tecnologías que están poniendo en cuestión si el dominio está gracias a la tecnología, cada vez será eso así, que gracias a activos propios de transporte que tú tengas. Por lo tanto, ya era una reflexión anterior, ahora, una vez más, como decíamos al principio, viene a acentuarse, ¿no? Esa capacidad tecnológica, esa capacidad de innovación, de adaptabilidad rápidamente, para seguir destacando y estar en la criba de arriba y no en el lugar. Leía yo un informe hace poco que decía que los meses duros del confinamiento, 60 días, equivalen a 6 años de aceleración de ciertos sectores, y posiblemente sí que sea así, que esto que viene dado, ¿no? Aníbal, ¿tú cómo lo ves? Bien, yo aquí me gustaría diferenciar un poco el cómo debemos de tratar el sector, ¿no? O sea, desde el punto de vista global, el sector está claro que lo van a dominar unos cuantos monstruos que están con implantación a nivel global en todas las regiones, en América, en Europa, en Asia, controlando todo el flujo de la información. O sea, al final tenemos empresas como Amazon que en el fondo van a derivar en unas grandes empresas logísticas. O sea, Amazon ha hecho lo que hizo en su día Inditex, ¿no? O sea, reinventar la logística, ¿no? Y ahora con el tema del comercio electrónico, pues mucho más, ¿no? Dentro de eso hay que, después de que diferenciar
el operador logístico o la empresa logística o la empresa de servicios en logística que tienen su nicho propio, ¿no? O sea, al final hay un estándar mundial que va a estar dominado por el dominio de la información y de los datos, donde estas empresas prácticamente sin activos físicos van a ser capaces de generar flujos de ida y vuelta, de generar el contacto entre el proveedor y el cliente final, y después está el subsector, como bien decía Juan, donde cada uno tiende a buscarse su nicho, ¿no? Y uno podrá ser un nicho muy específico donde, por decir un ejemplo, hace un servicio customizado pues, a las bodegas de vino, y otro pues, se dedicará a un nicho muy customizado pues, al productor de piezas auto en una zona muy específica. Entonces, dentro de esas dos diferenciaciones, de lo que es el pack estándar y el pack más customizado, nosotros nos queremos posicionar, por supuesto, en el pack customizado, porque competir contra estos monstruos es casi imposible. Eso irá evolucionando de formas distintas. O sea, el operador global cada vez tendrá más datos, será más flexible, será más rápido, y el operador local puede ser que actúe en una zona de África o una zona de Galicia. Tendrá que ser cada vez más específico y customizar. El tema de activos o no activos en propiedad o no propiedad, hombre, al final la información y el flujo de datos es importantísimo, se está viendo claramente que va a dominar el mundo, pero al final alguien necesita que eso exista. O sea, si no hay un almacén, si no hay una logística, si no hay un barco, si no hay un transporte, tenemos un problema, ¿no? Fíjate, sí, ahora que hablo de los activos, ayer he leído una noticia que me ha llamado la atención, porque también estamos viendo en este momento, y me voy un poco al mundo de las finanzas, ahora que has hablado de los activos, la noticia era que hay un banco, no voy a decir su nombre, que se está posicionando en una puja final para una oferta de una venta de un paquete logístico muy importante. Me parece que son un importe en dinero valorado en unos 1.000 millones de euros y 800.000 metros cuadrados de almacenamiento logístico, ¿no? Entonces, cuando ves la noticia era quiénes están en la puja final, que me parece que quedan 7. Dentro de esa puja final te encuentras aseguradoras, tampoco voy a decir los nombres, y entidades financieras que realmente lo que están haciendo es captando capital de family office o de grupos empresariales a los que se les va a crear un vehículo que a su vez luego saldrá a bolsa. Es decir, cómo está cambiando tanto el concepto de la importancia que estás haciendo tú de los activos. Es decir, yo tengo un activo, pero puedo hacer ese activo líquido de alguna manera, ¿no? Es decir, me ha llamado mucho la atención precisamente porque estás viendo cómo infraestructuras de transporte, bueno, de carreteras y demás, está traspasándose a otros agentes que no son los agentes que operan directamente esos activos, ¿no? No sé si me estoy explicando. Sí, eso sucedió en diferentes sectores y ahora está llegando al sector de la logística, incluso en España, ¿no? Sí, sí. Dentro del refugio que supone el mundo inmobiliario, la inmologística, que es el tipo de suelo del que estás hablando, es de los más atractivos a día de hoy, durante estos 2-3 últimos años. Ahora los inversores ya no somos operadores logísticos, ya empiezan a ser family offices y herramientas inversoras del mundo financiero. Sin llegar a esa sofisticación, en Galicia nosotros tenemos en propiedad mucho centro logístico, algunos operadores mencionados, gigantes, se aproximaron a nosotros y sabemos qué números manejan. La rentabilidad, como tú arriendes esa infraestructura a ellos, deja de existir para ti. Se la traspasas a ellos. Claro, sí. Claro. Por eso, de ahí que me refiriera, ¿no? Cuando tú tienes camiones, ahora en gran medida vía renting o leasing, cuando tú tienes centro logístico en donde ya no te dejan ganar dinero por él mismo, sí, te obliga a buscar una alta rentabilidad en la prestación de servicio como tal, no en el rentuar el apalancamiento que tú tienes como CAPEX. Y ahí es donde entra, no porque tú quieras, sino porque el mercado te lleva a buscar otras vías de diferenciación a través de las cuales lograr una rentabilidad de vida. Son tiempos apasionantes que te hacen repensar, pero desde luego yo veo futuro, como bien decía Aníbal, el mundo es muy grande, muy imperfecto, afortunadamente, económicamente hablando, y hay opciones de ganar dinero en él, pero
no haciendo lo mismo, claro. Claro, claro. ¿Tú vas? Sí, bueno, andando un poquito en lo que dice Juan, efectivamente, o sea, hoy dentro de ese modelo estándar del operador logístico global que yo describía, está un poco el uso siempre de la técnica del sunk cost, que es, bueno, yo vendo a coste y después mi margen lo consigo hundiendo precios en mis proveedores, en mis suministradores. Entonces, eso es un poco lo que está pasando también, ¿no? O sea, al final, o te reinventas y buscas tu nicho y customizar tu servicio para una serie de sector o de cliente, o si no, es muy difícil que los actores menores dentro del escenario logístico puedan tener unas rentabilidades aceptables, ¿no? Entonces, esto lleva a que al final, en muchos casos, haya una huida hacia adelante, ¿no? Porque son empresas, existe mucho microempresa dentro del sector, existe, bueno, empresas pequeñitas, autónomas, que trabajan para uno un poco más grande, el más grande trabaja para otro más grande. Entonces es una cascada hacia abajo donde cada vez se aprietan más los márgenes y es más difícil, ¿no? Desde luego, nosotros a nivel particular, lo que siempre hemos tratado de buscar es el nicho de negocio donde tú puedes ser flexible, puedes ser rentable y puedes ser eficiente, ¿no? Y en eso estamos. Y ahí la tecnología, hemos hablado antes de la importancia de los datos, ya está al nivel de las operaciones que ya estáis haciendo vosotros, es decir, ya os estáis transformando digitalmente también, buscando esa eficiencia de la que habláis. Sí, bueno, nosotros en nuestro caso impulsamos ya desde el 2015 una estrategia de innovación abierta. Eso nos llevó, entre otras cosas, a lanzar la primera aceleradora de startups en San Francisco, en California, en el 2016. Es verdad. Cuéntanos eso porque eso es súper interesante. Bueno, desde aquella hemos hecho ya un gran recorrido, hemos incorporado mucha tecnología de startups o de empresas tecnológicas a ¿Pero focalizadas en el tema específico vuestro o era un espacio de innovación abierto? Inicialmente siempre enfocado a nuestra actividad. No tenía sentido incentivar tecnologías o innovaciones que no tuvieran que ver con nuestras unidades de negocio, ¿no? ¿Qué sucedió? La metodología tuvo tanto éxito que enseguida clientes nuestros o sectores nuestros, como el de la pesca, como el de materiales de construcción, nos pidieron impulsar ese tipo de metodología de innovación para su día a día. Bien con ellos, bien nosotros internamente hemos desarrollado mucho proyecto, mucha incorporación de tecnología y a día de hoy, respondiendo a tu pregunta, creo que sí hay mucha tecnología de la que suena en los periódicos y en las revistas, que sí es alcanzable para cualquier tipo de empresa, es decir, ya no es compleja, sobre todo ya no es cara o difícil de encontrar. Empieza a ser barata, vamos a decir, accesible. La dificultad está en cómo tú como organización estás preparada para absorberla y hacer de ella algo bueno. Sí. Yo creo que hay un riesgo enorme en el que un Aníbal, un Swan, una Carlota pueda pensar, oye, hay que incorporar inteligencia artificial, que si no vamos a quebrar. No, eso es una reflexión totalmente equivocada, ¿no? El punto es, ¿hacia dónde tenemos que ir? ¿Qué nos puede ayudar a ello? Puede ser esta tecnología, esta otra, o simplemente una digitalización. Pero hay que hacer una reflexión adecuada, no mezclando el medio con el fin, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que, ¿cómo se dice?, está democratizada mucha de la tecnología, que es fundamental para dar ese siguiente paso. Sin embargo, yo creo que sigue habiendo un gran desconocimiento. Es decir, Sí, vosotros, sí. por la posición en la que estáis, por las operaciones que hacéis, bueno, Aníbal, ahora me contestas, que te he interrumpido, pero realmente a nivel de lo que ves en las empresas hay como una distancia, como algo, como una barrera incluso psicológica. Lo dices tú, el cambio cultural de me tengo que transformar, pero no sé ni con qué. O sea, sigue habiendo un gran desconocimiento. No sé, Aníbal, ¿tú qué opinas? Sí, bueno, a ver, realmente al final un poco lo que ha traído el COVID es acelerar todo esto, ¿no? Realmente yo comparto aquí en este punto con Swan, o sea, uno tiene que incorporar la tecnología y la digitalización en función del proyecto que esté desarrollando y del requerimiento de sus clientes, ¿no? O sea, no tiene sentido tampoco volverse loco, de decir, pues voy a ser el más guay del mundo, tener aquí pues hasta un centro de Big Data, si realmente
ni mis clientes ni mi empresa van a poder explotar eso. O sea, puedo tenerlo, será fantástico, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, en eso sí que debe de haber una línea un poco... Al final, siempre va a ir uno detrás del cambio tecnológico. O sea, es imposible que uno pueda ir a la par o adelantarse al cambio tecnológico. Entonces, en la medida que el cambio se va produciendo, las empresas tienen que ir adaptándose. Evidentemente, el que no se adapte sí que tiene un problema. O sea, aquí es más importante no equivocarse que acertar. O sea, en el sentido de decir, bueno, si me quedo todavía con la libreta, el papel y ahí voy tomando mis notas, evidentemente en muy poco tiempo tendrás un problema, ¿vale? Ahora, ¿qué tengo que ir incorporando a mi empresa? Evidentemente, hoy, los tiempos que corren, el tema de trazabilidad es fundamental. O sea, a lo largo de toda la cadena logística, el que se pueda mantener todo el flujo de información y la trazabilidad a posteriori, eso es básico, ¿no? Entonces, para esto, pues sí, cada empresa tendrá que ir incorporando la tecnología. De hecho, todo el mundo la está incorporando, unos más que otros, pero yo creo que es algo inherente al negocio. O sea, no hay una capacidad de decisión, ¿me digitalizo o no me digitalizo? No, oiga, en mayor o menor medida usted tiene que digitalizarse. O sea, es que si no está fuera de juego. Fíjate, yo que también trabajo mucho el tema de los jóvenes y demás, y hay una cierta sensación cuando voy a un centro educativo y les cuento a los chicos, oye, el mundo va a cambiar, ya está pasando esto, todo el proceso de la llegada de la inteligencia artificial, de los datos, hay que entender los datos, o sea, hay que hablar datex, como diría el otro, ¿no? Y hay que, bueno, pues todo lo que es la realidad aumentada, me miran como diciendo, esta señora está loca, ¿sabes? O sea, se le ha ido la pinza. Y yo, chicos, que no, que vengo aquí, que esto es verdad. Es decir, muchas veces cuando hablas en temas de empleabilidad, se habla de que hay una brecha por el desconocimiento de la gente joven de la realidad de lo que está pasando, ¿no? Entonces, eso también yo creo que va a ser, es una necesidad que no se está afrontando adecuadamente. O sea, yo tengo como un discurso del misionero, que cada poco tiempo voy a hacer todo lo que puedo, ¿no? Pero realmente yo creo que esto es un sector que, por lo que he visto, además hay un informe de Randstad Research donde es uno de los sectores bien pagados en España después de ciertos años de experiencia. De los 5 primeros, 3 están ligados a la logística, o sea, que me parece que... Y es, sin embargo, un sector muy alejado de los chicos, es decir, no sé si... incluso voy a dar un paso más, es decir, si yo quiero especializarme en logística, no puedo hacerlo, no hay dónde formarse, no hay un sitio de decir, oye, ¿dónde se forma uno en esto, no? Pregunta. Sí, bueno, eso es un gran déficit que tenemos en España, ¿no? Yo recuerdo hace 10, 12 años, fui un día a Rotterdam y una de las visitas que hice fue a una escuela. En esa escuela, a partir de los 13 años, los niños ya cogían grados de especialización logística, que podían derivar al mundo del mar, al mundo de la tripulación, pero otras muchas ramas logísticas también. Es un país en donde la logística está a un altísimo nivel educativo y se nota. A nivel tecnológico, yo creo que hay cada vez una separación mayor entre lo que tiene que ver con los nativos digitales, las tablets, la tecnología que manejan nuestros niños y jóvenes, respecto a la tecnología de las empresas y en la logística. Creemos que es lo mismo y no lo es, nada que ver. Cuando Aníbal menciona trazabilidad, cuando la necesidad de predictibilidad en la logística es manifiesta y la tecnología lo va a dar, cuando dentro de 5 años esa sea la norma y digamos, mira qué cazurros éramos antes, cómo no trabajábamos con estas herramientas de predictibilidad para ajustar stocks, echaremos la vista atrás y diremos, pues es que no estábamos ahí. Ni los que estamos en puestos de responsabilidad ahora, ni los que van a estar y ahora son jóvenes. Sí. Por lo tanto, esa reflexión tocaría hacerla ahora y no más tarde rasgándonos las vestiduras, ¿no? Sí. Pero es difícil, yo entiendo que es difícil. En todo caso, debería estar esa reflexión ahí y debería empezar a cocerse el cambio en ese sentido, porque hará falta. Sí, yo entiendo que sí. Sí, bueno, hay un tema que es bastante importante, que es que en relación a lo que dice Juan de la diferencia del nativo digital o no digital, que es que a nivel de consumo,
la franja entre los 35 y los 50 años a nivel mundial es la que genera la mayor parte del consumo, ¿no? Entonces, en la medida que esa generación nativa digital se vaya acercando a esa franja, pues habrá una explosión muchísimo mayor del mundo digital y del e-comercio y todo esto, ¿no? En la parte de recursos humanos, nosotros es el tema que más nos preocupa en este momento, porque tenemos claro que en la medida que el tiempo va pasando, va a haber dos tipos de empleo. O sea, el señor o la señora que aporta valor añadido y el señor o la señora que el valor añadido que aporta es muy bajo, ¿no? Y entonces esto tiende a totalmente transformarse en algo automatizable, o bien por robots, o bien por instalaciones inteligentes de almacenaje, de carga y descarga. Incluso, bueno, pues no es descartable que a nivel de transporte por carretera, en unos años veamos camiones de conducción autónoma, ¿no? Entonces, al final aquí lo más importante y el cuello de botella es la parte de recursos humanos, donde, bueno, encontrar gente que esté bien formada, que tenga experiencia, que tenga polivalencia dentro de todas las áreas de la cadena logística, es muy complicado. Pero es muy complicado por lo que apuntaba Joan, perdón. Muy complicado porque al final, en España, ¿dónde se estudia la logística? Como mucho hay un máster, o hay un curso, o hay una asociación, o voy a hacer unas prácticas a una empresa para ver cómo esto. Entonces, al final, es algo muy complicado, porque la persona que sabe, que tiene experiencia, lo ha aprendido in situ. Con lo cual, no es fácil incorporar recursos y en la parte que corresponde a futuro, yo creo que va a ser el gran cuello de botella. O sea, es un sector con unos crecimientos muy importantes, donde no vamos a ser capaces de generar recursos humanos suficientes con el potencial de crecimiento que tiene el sector. Entonces, para nosotros hoy es el punto clave y es lo que más nos preocupa desde hace ya un buen tiempo. Fíjate, sí, sí, es ese gap que no solo que afecta también al mundo tecnológico, ¿no? La famosa dificultad que hay en este momento para encontrar los perfiles, pero que a vosotros en concreto, con ese conocimiento expreso, como dices tú, del funcionamiento de la cadena de valor, pues requiere idiomas, requiere gente que ha viajado y realmente seguimos teniendo un déficit de un nivel importante de gente que habla inglés bien, Sí, sí. o sea, que es algo que arrastramos y que resulta paradójico, ¿no? Que después de tantos años todavía no hayamos sido capaces de reaccionar en ese aspecto. Y una aclaración al respecto, Carlota. Desde hace un año aproximadamente, Galicia tiene un nuevo clúster, el clúster da Función Logística de Galicia, ¿no? Y yo tengo el honor de poder presidirlo en nombre de Caleido. Pero es que ahí no estamos los operadores logísticos solo. De hecho, hay más empresas que son empresas industriales en donde la función logística tiene un rol muy relevante. Por eso están Finsa, Estrella Galicia, Gadis, Pescanova, Papelera de Brandía. Sí, sí. Mucha empresa muy relevante en Galicia que si decidió estar en el clúster es por la importancia de la logística en su actividad. No todos somos Amazon, Inditex. Muchas empresas de nuestro territorio y de otros tienen cada vez más en la logística un aspecto crítico en su negocio. Decir sí. crítico es decir mucho. No, no, es crítico. Estoy de acuerdo contigo. Y gracias a este tipo de iniciativas como clúster, estamos trabajando con diferentes concellos de Galicia relajando o haciendo más eficiente la normativa de reparto de última milla. Estamos trabajando en mejorar las cadenas de valor dentro del aspecto logístico de import-export con Galicia. Estamos trabajando en la digitalización en el mundo 4.0 y en tantas y tantas medidas como adecuar el nivel ferroviario gallego del noroeste de la península me has quitado la pregunta. a niveles de competitividad. Son muchísimos los retos para cambiar un poco de tercio, ¿no?
que van más allá de la tecnología porque increíblemente aún tenemos mucho margen de mejora. Claro, claro. Junto con o más allá de esa tecnología de la que estamos hablando. Sí, 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 sí. Es decir, lo que acabas de decir, es decir, yo creo que las empresas sí son conscientes de la importancia de la logística por algo que acaba de decir también Aníbal, que es todo el proceso de trazabilidad y de predicción de cara a toda la gestión de stocks. Es decir, también la pandemia nos ha enseñado, bueno, ya lo sabíamos, pero pues yo vuelvo a mi experiencia financiera, es decir, para las empresas es crítico, pero crítico e imprescindible una buena gestión de todo su circulante, de toda la corriente, de, como os decía antes, del dinero circulando. Si el dinero se para en un proceso, aunque sea logístico, porque la logística no es operativa, eso redunda en que necesitas financiarte buscando dinero por otros sitios y demás, ¿no? Entonces, realmente sería un avance importante que todo ese proceso de trazabilidad, blockchain, lo que quieras, pero que todo opere a favor de que las empresas manejen mejor sus recursos para gestionar mejor al final todo su negocio, ¿no? Habías hablado de la infraestructura. Aníbal, que te interrumpo. No, quería apuntar que esta es una de las claves que además va hilado con el tema de los recursos humanos de la pregunta anterior. O sea, al final, los recursos humanos cualificados no solo los requieren los operadores logísticos, sean del tamaño que sean, sino que dentro de lo que es la actividad industrial y comercial, todo está ya tan ajustado dentro del proceso productivo de una industria, automoción, que lo tenemos muy cerca en Galicia, ¿no? ¿El margen de mejora existe? Sí, pero cada vez es más difícil mejorar ese porcentaje de eficiencia, ese porcentaje de productividad. Sin embargo, en la parte logística, aun siendo la logística eficiente y mejorando a una velocidad endiablada, sí que existe mucho potencial de mejora, sobre todo para las industrias, para el comercio, con lo cual estas industrias y este comercio tienden también a fichar recursos dentro de esta área, para que le optimice dentro de su ámbito de producción o de comercio, le optimice esa parte logística, porque ahí el 1% que queremos conseguir en la parte de la producción, aumentando la eficiencia y la productividad, el esfuerzo para conseguir ese 1% en la logística es infinitamente menor, ¿no? Entonces, eso lo que hace es tensionar más la parte de los recursos humanos y que escasee más el talento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante, como apunta Joan, dentro de esa valiosísima iniciativa del clúster, tratar de potenciar todo este tema de formación y de generar conocimiento, que siempre será bienvenido en las empresas logísticas y no logísticas de Galicia. Sí, claro. Has hablado del tren. ¿Qué os parece? O sea, es un tema que podemos abordar porque... No te escuchamos, Carlota. Ahora no me escuchas. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí, se me ha caído un poco el micro, perdona. Nada, estaba preguntándole que antes Joan ha hecho mención al tren y la infraestructura ferroviaria en Galicia. Bueno, yo creo que hablando de logística y también hablando de lo que será la tecnología y cómo una red eficiente de ferrocarril afectará totalmente al transporte, ¿o no? Pregunto. Sí, desde luego juega un papel. Pero la red de alta velocidad solo es de viajeros, no es de transporte. Sí, no, solo de viajeros, sí. Os voy a tratar 2 puntos, si me lo permite, rápidamente, ¿no? Por un lado, el tren es un medio de transporte brutal. Como ejemplo, la progresión o crecimiento que está teniendo el tren entre China y Europa. En este caso, España, desgraciadamente, no es Europa, en el sentido de que, más allá de los trenes que se hicieron a Madrid, sin mucho éxito porque no hay balanceo entre import-export, los flujos que llegan desde China a Düsseldorf, a Lieja, a Milán, son brutales. ¿Ah, sí? Sí, sí. A nivel de precio y a nivel de tiempo de tránsito, el tren de China a Europa se sitúa a medio camino entre la alternativa marítima y la alternativa aérea. Y está consiguiendo agrupar mucho tipo de flujo, entre ellos los componentes de automoción que mencionaba Aníbal, si tienen por origen destino Alemania, Chequia, Rumanía, Benelux, Dinamarca, ese corazón de Europa, ¿vale? Es decir, con esto lo que trato es de poner en valor el tren. El tren puede funcionar y puede ser un modo de transporte fantástico. En España tenemos una
una carencia no solo de infraestructura ferroviaria actualizada, sino también de una liberalización real. A pesar de que exista por ley, hay muchos problemas para que sea realmente un sector liberalizado en cuanto a mercancías. A mayores de ese hándicap, el noroeste de la península tiene una carencia absoluta de infraestructura suficiente, tanto de vía como de maquinaria. Hay en la opinión pública desde hace unos meses un sesgo hacia la confrontación entre el corredor mediterráneo y el Atlántico. Yo creo que es un grave error, no hay confrontación alguna. Lo que sucede es que el empresariado del Mediterráneo, junto con administraciones regionales, han hecho muy bien durante mucho tiempo una demanda justificada. Sí. Y están consiguiendo poco a poco, tarde, pero poco a poco, frutos al respecto. Nosotros en el noroeste, e incluyo Asturias y Castilla y León, junto con Galicia, hemos empezado tarde y aún no con fuerza suficiente, a pesar de iniciativas o defensas como las de la CEP, la Confederación de Empresarios de Pontevedra. Tenemos que ser mucho más rotundos juntos, como empresarios, como colectivo empresarial y como administración, para pedir, no porque lo tengan los otros, sino porque creemos de justicia y porque creemos en la rentabilidad y productividad que eso puede llegar a suponer, ya no solo para conectarnos con Europa, sino también para vertebrar con Portugal una posibilidad de eje atlántico con posibilidades brutales. Entonces, bueno, presente, desgraciadamente no lo hay, es simbólico lo que se mueve por tren. Sí. Futuro, lo hay de verdad, no sería un artificio, pero nos quedaría mucho por trabajar y nosotros desde el clúster lo estamos empezando a hacer con esa esperanza, ¿no? Es decir, nosotros estamos penalizados por estar donde estamos, realmente, o sea, ¿no? Sí, sí. O sea, la conexión hacia América por vía marítima, como estáis vosotros, pero realmente por el resto... Bueno, puede ser una ventaja, puede ser un inconveniente. Lo que hay es que tener una estrategia clara y ejecutarla de forma coordinada. A veces lo hicimos bien, otras muchas veces no. Lo que hay que ser es conscientes de dónde están los problemas y qué vamos a hacer para solventarlos. Y estamos tratando de poner orden en todo eso dentro de nuestras capacidades. Ojalá por el futuro. Yo soy una obsesionada de avanzar y de mejorar, ¿no? Y el futuro está ahí. Antes hablaba Aníbal de los camiones sin conductor, ¿no? Dijiste. Y ¿tú cómo lo ves eso? ¿Posible? Es que hay un proyecto europeo, no sé si sabéis, hay un proyecto europeo que en el segundo semestre del 2021 va a establecer un eje de prueba del coche autónomo entre Oporto y Vigo. O sea, luego también en Benelux también hay otra ruta y hay otra ruta en Dinamarca-Alemania, que van a ser los 3 ejes de prueba en Europa y nosotros vamos a tener uno. ¿Vale? ¿Vosotros eso lo veis como estratosférico o será algo que también va a afectar mucho? En absoluto. O sea, al final hay una realidad que es que la tecnología ya existe, ¿no? El gran problema ahora mismo del coche autónomo o el coche no autónomo es que al lado del autónomo va un coche que no es autónomo y entonces no eres capaz de predecir cómo va a ser la actuación del señor que va conduciendo. Si todos los coches fuesen autónomos, la tecnología ya está. O sea, no. Y ahora ya con el tema del 5G, bueno, sería ya súper fácil. ¿Qué pasa? El implementar esa tecnología pues va a llevar un tiempo, ¿no? Ayer leía un informe donde además, desde el punto de vista del factor trabajo, el sector del transporte, del taxi, del autobús, genera en Estados Unidos un montón de empleo. Entonces, si tú vas, estaban con la dicotomía de decir, bueno, autónomo, no autónomo, si tú vas a la conducción autónoma de todos los servicios de transporte y todos los servicios de movilidad, volvemos a tener un problema de qué hacemos con todas las personas que trabajan en la movilidad. Me da igual conduciendo un camión, que un autobús, que un taxi, que una furgoneta. Entonces, bueno, esto vendrá, yo no sé decirte si va a ser en esta década o en la siguiente, estará ahí al alcance de todo el mundo, se impondrá y, bueno, pues el mundo tendrá que volver a reinventarse otra vez. Desde el punto de vista tecnológico, no hay ningún problema. Sí. Es que estamos en un proceso que nos está cogiendo como
Hay una frase que yo digo mucho que dice Leonardo da Vinci, que no estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. Es decir, nos está tocando el cambio de la época. Es decir, es una época de adaptabilidad, de digitalización, de transformación, y estamos como con un pie en un sitio y otro pie en otro, y gente que se queda en ese canal en el medio, ¿no? El proceso que se habla del reskilling que vamos a tener la OCDE, habla de que el 50% de nuestras capacidades y nuestras habilidades van a tener que cambiar, ¿no? O sea, nos vamos a tener que adaptar. Es decir, y todo esto es complejo para todas las organizaciones, pero en una falta de talento, en una prioridad porque genera mucha eficiencia, os va a poner en una posición muy, muy importante, a vosotros. Sí, yo creo absolutamente como tú. Cuando el tiempo nos permita ver esta etapa con perspectiva, sí, veremos que fue una etapa fantástica y brutal por todos los cambios que se fueron cocinando en ella o que se están cocinando en ella, ¿no? A toda velocidad. A toda velocidad. Y el mundo logístico, una vez más, por su transversalidad, juega un rol especial. Esta charla tiene un tiempo limitado, ¿no? Pero la electrificación, esta nueva ola de los vehículos, tanto coches como camiones, que vayan dando ese salto tan acelerado ahora hacia la electrificación en detrimento de combustibles fósiles, es brutal hasta el punto que va a hacer una serie de cambios geoestratégicos y por lo tanto que el mundo sea bastante diferente a como es ahora. No podemos pensar en Galicia y en España solo en este caso, ¿no? Y otra cuestión también escondida, pero que todos aquellos que importáis, exportáis, estáis sufriendo, es el fortísimo incremento de fletes marítimos a nivel mundial. Que han subido mucho. Muchísimo, muchísimo. Y a lo largo del 2021 esos incrementos seguirán manteniéndose. No sale tanto en los periódicos porque España no está, ¿no? en ese tipo de reflexiones, pero afecta y mucho. Y viene de antes del coronavirus ya. Los armadores llevaban mucho tiempo no ganando dinero, habían reducido, digamos, que oferta de transporte. El coronavirus trastocó absolutamente la demanda de transporte y se fue creando cada vez un oligopolio mayor, de tal manera que ahora, tras el repunte de la demanda de transporte, se han incrementado muchísimo los fletes, ¿no? Junto con el bunker, el incremento del petróleo, del combustible, que está haciendo aún más alto el importar o el exportar de España a China, de China a Estados Unidos. En muchos flujos se han visto afectados. Sí, también hay un tema que es el efecto predicción que tiene la logística. Es decir, un poco desde vuestra perspectiva, desde este movimiento que estás diciendo tú, que está diciendo, hombre, se está incrementando el precio de los fletes, pero los fletes siguen incrementándose. Es decir, vosotros, como anticipadores de todo este proceso de recuperación, estáis ya empezando a ver un poco de luz al final del túnel, que se empieza a recuperar un poco el movimiento, porque realmente yo creo que una de las ventajas que tendría esa trazabilidad de la logística es que vosotros anticipáis todo el proceso, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí. ¿Sabes lo que quiero decir? Es un indicador adelantado de la economía, está claro. Dependiendo además de en qué tipo de área logística te muevas, pues lo puedes ver con más anticipación o con menos anticipación, ¿no? Al final, los flujos de Asia se prevén y la demanda se anticipa para aprovisionar esas mercancías, con lo cual, si las demandas de anticipación bajan, pues tú puedes prever que la economía va a bajar, ¿no? Y a nivel de transporte, pues 3/4 de lo mismo. En este caso, bueno, ahora mismo sí que es más inestable y menos fiable que hace un año, ¿no? O sea, hace un año un indicador adelantado de transporte o el de carga seca del Báltico te predecían con cierta anticipación cómo iba a avanzar la economía, pero hoy la incertidumbre es tan alta que nadie es capaz, o por lo menos en mi opinión, de prever a un horizonte de medio-largo plazo. O sea, hoy hablar de a 3 meses vista, hombre, no estamos hablando de estrategia, pero ya es largo plazo, ¿eh?
complementando las palabras de Aníbal, es muy interesante la correlación siguiente. Los economistas, no los operadores, ven claramente que los recursos de la gente a nivel mundial durante la pandemia se focalizaron en los bienes de consumo, no en los servicios, debido a los confinamientos. Sí. ¿Vale? Eso generó una demanda imprevista desde China, fundamentalmente, y de ahí esa demanda de transporte no prevista. Sí, también, claro. Vale. La famosa ruptura de las cadenas de... Ahora lo que piensan es, así como todo el mundo, particularmente Occidente, vaya relajando las medidas de confinamiento, la gente va a poder dedicar su recurso adquisitivo a bienes de servicios, bien sea hostelería, ocio, etc. Ya no volcándolos tanto hacia la compra de bienes de consumo, pensar en los hogares, y por lo tanto forzando tanto a la importación de China, sudeste asiático. Eso tiene una implicación directa en el transporte. ¿Hasta qué punto eso es predictivo e indicador de la economía? Bueno, yo creo que en gran medida. El problema es que dentro de esa bolsa hay muchas cosas dentro y dentro hay un intervencionismo estatal muy grande. De las principales navieras a nivel mundial, varias tienen una gestión artificial por sus gobiernos, lo que hace un mercado muy complicado y muy poco oscilante en cuanto a oferta-demanda de mercado. Está dopado. Y eso añade más complejidad en cuanto a qué capacidad o qué oferta y demanda va a haber mañana, por lo tanto, qué niveles de precios van a haber mañana. Claro, sí, sí. Después de esta charla, a lo mejor algún oyente llama a Aníbal, llama a Swan y dice, oye, que necesito un transporte en un mes, en una semana, ¿qué flete? O vamos, menos 10. Oye, no, esto va a ser muy difícil durante todo este año 2021 porque, bueno, sigue habiendo mucha incertidumbre que va más allá de si vacunas sí, vacunas no. Es un mundo complicado que vuelve a exigir una incluso aún mayor atención sobre la logística, ¿no? Sí. Tenemos una pregunta, acaban de hacer llegar una pregunta y nos la hace Hugo Rossignoli, que está en la Junta Directiva de Alundi también con nosotros. Muchas gracias, Hugo. Que pregunta por el posicionamiento actual que tiene el puerto de Vigo y cuál es el papel que puede jugar a futuro en este planteamiento de futuro, hablando de futuro de esta parte noroeste de España y todo lo relacionado con el transporte marítimo. Bueno, el puerto de Vigo tiene, como siempre tuvo, un potencial tremendo, afortunadamente, y nos queda mucho margen de mejora. Es para sentirse muy orgullosos, por ejemplo, del desempeño de los coches de import-export del puerto de Vigo. En los últimos meses se ha upado en el puesto número 1 del ranking de movimiento de coches a nivel estatal, cuando normalmente está en el puesto 3º o 4º. Eso no tiene que ver solo con la competitividad del puerto de Vigo, sino fundamentalmente por la planta de Stellantis PSA en Vigo, que está haciendo un grandísimo papel a nivel de ventas, de exportación. Y que va para atrás, ¿verdad, Aníbal? Todo ese papel de Stellantis PSA. Es decir, es un proceso en cadena total. Sí. Luego también está el mundo de la pesca, puerto pesquero, contenedores y carga general. Estas cuatro patas son determinantes y pueden crecer mucho, pero las 4, principalmente 3, tienen el cuello de botella de la falta de espacios, ¿no? Tenemos que ser muy inteligentes, tenemos que estar muy coordinados, ser muy poco políticos y muy gestores para lograr una eficiencia de suelo portuario que nos permita no autolimitarnos por esa carencia y seguir avanzando también en ser cada vez más competitivos, no solo por un suelo disponible dentro del puerto, sino fuera del puerto, y también hacer de las cargas-descargas muy óptimas, ¿no? Con el famoso punto de la estiba, en donde se ha mejorado bastante en Vigo, pero en el que sigue habiendo margen de mejora también. Por lo tanto, respondiendo a Hugo, yo pienso que el puerto de Vigo está muy bien posicionado, con una iniciativa como es Blue Growth, amparada por la autoridad portuaria, que está arrojando resultados muy positivos, pero queda por hacer. De hecho, estamos en un momento clave y ojalá todos lo hagamos todo bien para que el resultado sea fantástico. Ojalá, ojalá.
Bueno, y ahora estábamos también en el debate de... Yo sigo, ya veis que lo mío sigue en el mundo financiero, toda está pendiente de decidir si este fin de semana o este viernes se autorizan las ayudas a las empresas o no. Es decir, vosotros que estáis muy en contacto con el mundo real, estáis viendo mucha tensión, mucho sufrimiento, muchas empresas en muchas dificultades. ¿Creéis que esto puede ser una medida que ayude? ¿Cómo habéis vivido toda la dificultad, ya no de gestión, sino la dificultad de la gente, de la incapacidad de generar ingresos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pregunta dura. Sí, Joan, no te animas, ¿no? Esta es para nota. Bueno. A ver, esta es para nota. Bueno, a ver, yo daré mi opinión. El momento es muy duro. Claro, tú ten en cuenta que por la relación que tú tienes con miles de empresas, ya no eres el anticipador de la situación económica, eres un anticipador del diagnóstico de la salud de las empresas. Bueno, eso igual es un poco pretencioso por mi parte. No es pretencioso, estás en contacto con la realidad. Yo daré mi opinión y no es fácil en este momento, ¿no? Sí que es cierto que el momento es muy complicado para todo el mundo. O sea, es un momento duro donde todo el mundo que tenía un plan se le ha trastocado. Entonces, hay ejemplos donde tú, en tu empresa, haciendo todo perfecto, o sea, el señor que ha invertido en un local de ocio, por ejemplo, ¿no? Que además había financiado con fondos propios el 50%, que se había financiado bien a largo plazo, que estaba en buena zona, que tenía la demanda prácticamente garantizada. Bueno, pues lleva un año cerrado y se le ha trastocado todo el plan de negocios. O sea, lo ha hecho todo bien por el manual, pero al final esto no ha salido, ¿no? Después está el otro extremo, ¿no? Donde empresas que sí que venían ya renqueantes desde la crisis de 2008-2012, que se van aguantando porque la financiación ha estado muy barata durante toda esta década y que llegan aquí y se encuentran que no lejos de, o sea, no cerca de recuperarse, se encuentran que llega otra crisis de otra naturaleza totalmente distinta y que, bueno, pues está posiblemente a este tipo de empresas, que en algunos lugares llaman zombies y que vienen ya un poco noqueadas de hace 5 o 10 años, es posible que de esta vez se las lleven por delante y que a lo largo de este año, yo creo que el año duro para las empresas va a ser el año 21. Porque en el año 20, entre que llegó el COVID, no llegó el COVID, hubo ayudas, hubo préstamos ICO, hubo refinanciaciones, hubo indicaciones para que a todo el mundo se le diese oxígeno, pero ahora ya llega un momento donde, bueno, eso todo, aunque tenga un año de carencia, aunque tenga unas condiciones más laxas, hay que empezar a devolver los principales, ¿no? Y hay algunas empresas y algunos negocios que todavía no han arrancado para poder generar ese capital, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un año duro. La situación no es fácil y incluso, insisto, o sea, empresas y empresarios que han hecho todo bien, les va a poder llevar y a salir mal. Sí, es una situación muy dramática. Esperemos que el futuro sea pase rápido y que realmente muchos negocios que están bien, que nacen bien, que tenían un plan que era ejecutable, pues puedan, servicios sobre todo, que están siendo muy dañados en todo este proceso, puedan resurgir y, como dice Joan, mucha gente que se está en este momento privando y que luego volverá a recuperar su actividad, y habrá gente que saldrá muy trastocada de esto y que tendremos que afrontar esa realidad, ¿no? Empezábamos al principio con una frase que era: la logística no ha alcanzado aún el papel social que en verdad le corresponde, la economía no sería capaz de desarrollarse sin ella. Yo creo que nos ha quedado claro que es imprescindible como una pieza clave en la economía mundial, ¿no? Entonces, ahora ya, en los 5 minutos que nos quedan, me gustaría que vosotros también abiertamente, bueno, pues pudieseis contar vuestras propias reflexiones, cómo os habéis encontrado, que yo quiero agradeceros enormemente el que estéis aquí, me ha parecido súper interesante. Creo que hemos aportado a todos los que han estado con nosotros mucha
información de valor y sobre todo agradeceros infinitamente el que podamos compartir estos momentos que crean comunidad y que nosotros desde Alumni hemos hecho un esfuerzo por saber un poco qué es lo que nos une, ¿no? Y hemos llegado a la conclusión que es el sentido de pertenencia y que si con actividades como esta, con este diálogo que hemos tenido, ese sentido de pertenencia nos permite sumar todavía más gente, solo puedo daros las gracias, ¿eh? O sea que daros la libertad para bueno, pues que nos contéis lo que queráis y que no os tengo aquí con la logística y demás. Bueno, yo en primer lugar agradeceros el contar con nosotros, ¿no? Bueno, ¿cómo no vamos a contar contigo? No. Swan dice públicamente que yo lo atendí cuando vino aquí con su padre, que él, tengo que decir, y voy a contar un secreto, no tenía nada claro esto de estudiar administración de empresas. No. Yo creo que querías estudiar historia. Sí, sí. Historia, yo algo iba así. de cabeza a Santiago a Este quería estudiar historia. Y fijaros, aquí está. O sea, es un orgullo, es un orgullo. Bueno, yo creo que conociendo poco, pero conociendo a Aníbal y a Aníbal Blanco como empresa, a Kaleido y a IAISIDE, yo creo que todos somos o tenemos un denominador común y somos un tipo de empresa o de organización de escala humana, ¿no? Y eso tiene mucho trasfondo y creo que mi aportación última vendría a sacar la palabra sostenibilidad, ¿no? Porque no podemos hablar de logística en todo momento y no hablar de la sostenibilidad ligada a ello. Sí, sí. En Kaleido, ¿cómo lo vemos? No estrictamente ligado a las emisiones y a la contaminación, sino también desde el aspecto social, ¿no? La conciliación, la igualdad de oportunidades, etc. Sí. Nosotros pensamos que la empresa es la gran plataforma del cambio que tiene la sociedad. Y el empresario ya no es el del puro y la chistera de las caricaturas de los años 60. Somos gente como nosotros, como los que estamos aquí al otro lado de la cámara. Sí, ¿no? señor. Y lo que tenemos que hacer, yo tengo que hablar de la logística, desde la prestación del servicio logístico, es traccionar todo ese tipo de iniciativas sociales de bienestar y, por supuesto, también medioambientales. Sí. ¿Cómo? No a través del greenwashing y, oye, soy sostenible, mira la hoja verde en mi papel y tal. No, no. Haciendo cosas mucho más sofisticadas, sí, porque se puede, sí, y porque la competitividad no se tiene por qué ver mermada. Por lo tanto, bueno, compartir con vosotros, ¿no? También ese tipo de retos. Iba a sacar el tema de la sostenibilidad, pero bueno, no nos ha dado tiempo, lo dejamos para otra ocasión. Aníbal. Nada, no ahondo más en las reflexiones del día de hoy. Ha sido un placer compartir esta hora contigo, Carlota, y contigo, Swan, y con la gente que nos está escuchando. Un placer, aquí estoy a vuestra disposición. Y bueno, al final espero que las reflexiones hayan podido ser de suficientemente calado para que a alguien le puedan servir, o por lo menos que sepa ya la opinión que hay un poco desde dentro del sector, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a vosotros y aquí me tenéis a vuestra disposición. Encantadas. Estaremos en contacto. Vale. Muchas gracias a todo el mundo que ha estado siguiéndonos y seguiremos aquí con más iniciativas ligadas a sectores y como dentro de este ciclo de los días después del día después queremos estar al día, nunca mejor dicho. Muchas gracias.